Escuchen. No es un martillo neumático ni el cincel de un escultor bajo la superficie del Pacífico. Lo que oyen es el sonido de una supervivencia calculada, el golpe rítmico de la piedra contra la concha, una tecnología biológica que lleva perfeccionándose milenios. En este mes de mayo, mientras la primavera tiñe de un verde eléctrico los bosques de sargazo en la costa de California, una madre flota de espaldas. Parece la viva imagen de la serenidad, pero bajo esa piel se esconde un motor metabólico que no admite descansos. Ella no solo está almorzando, está ejecutando una de las maniobras cognitivas más complejas del reino animal. Es el único mamífero marino que ha conquistado el uso de herramientas en un entorno donde todo, desde la presión hasta la flotabilidad, juega en contra de la precisión. Una nutria marina adulta, flotando entre las copas del sargazo gigante, Macrocystis pyrifera. Con el sol de la mañana filtrándose a través del agua turbia y partículas en suspensión, la red nos ha vendido una mentira cómoda. Nos han inundado con videos de nutrias tomándose de la mano, para no separarse mientras duermen, o frotándose las mejillas con una ternura que parece humana. Pero miren este dato. Esa ternura es, en realidad, una ingeniería de aislamiento térmico vital para no morir congeladas en cuestión de horas. No tienen grasa. No tienen esa capa de tocino que protege a las focas o a las ballenas. Su único escudo contra el colapso térmico es el aire atrapado en un pelaje tan denso que desafía la lógica. Hasta 1 millón de pelos por pulgada cuadrada. Si ese pelaje se ensucia, la nutria muere. Si el aire se escapa, el frío del océano, que en esta estación suele rondar los 10 grados Celsius, penetra hasta sus órganos internos. Lo que ustedes llaman tierno es, en términos de etología, un mantenimiento crítico de equipo de supervivencia, plano general de la costa rocosa del Pacífico Norte bajo una niebla densa, con el oleaje rompiendo con fuerza contra los acantilados de basalto. Imaginen vivir en una búsqueda constante de combustible. Una nutria marina de unos 30 kilogramos necesita consumir el equivalente al 25% de su masa corporal cada día. Eso es aproximadamente 8 kilos de mariscos. Para lograrlo, han desarrollado una especialización que la separa de cualquier otro depredador costero. Mientras otros animales confían en la fuerza bruta de sus mandíbulas, la Enhydra lutris ha externalizado su potencia. Han convertido el lecho marino en su ferretería personal. Los investigadores estiman que esta capacidad de usar piedras como yunques o martillos no es solo un comportamiento aprendido azaroso, sino una adaptación evolutiva que les permitió explotar nichos alimenticios inaccesibles para sus antepasados. Primer, plano detallado de una nutria marina bajo el agua, buscando entre las grietas de las rocas. Sus vibrisas o bigotes se mueven detectando vibraciones en la oscuridad. Esta historia comenzó hace aproximadamente 5 millones de años. Un parpadeo en la escala geológica. Mientras otros carnívoros se hacían más grandes para dominar el océano, los ancestros de la nutria se mantuvieron en la frontera, en la zona intermareal. Pero no se dejen engañar por su tamaño. A finales del siglo XVIII, esta misma eficiencia biológica casi se convierte en su sentencia de muerte. El mercado de pieles las persiguió hasta el borde de la extinción total, reduciendo una población de cientos de miles a apenas unos pocos miles de ejemplares en zonas remotas de Alaska y Rusia. Lo que hoy vemos es el renacimiento de un ingeniero ecosistémico que fue capaz de regresar del abismo. Y lo hizo gracias a su capacidad para manipular su entorno como ningún otro ser bajo las olas. Una nutria marina emergiendo a la superficie con una almeja de gran tamaño y una piedra plana apoyada sobre su pecho, preparándose para el primer golpe. Miren bien sus manos. No son aletas hidrodinámicas perfectas como las de un delfín. Son herramientas de precisión. Tienen almohadillas sensibles y garras retráctiles que les permiten sentir la textura de una presa incluso en la oscuridad total del fondo marino. Pero el verdadero secreto, el mecanismo que vamos a desgranar a continuación, no está solo en sus extremidades, sino en un pliegue de piel bajo sus patas delanteras. Una suerte de bolsillo anatómico donde guardan su herramienta favorita. No es una piedra cualquiera, es su piedra.
Un objeto que seleccionan con criterio y que conservan durante múltiples inmersiones. Estamos ante un animal que posee un inventario, que planifica y que entiende la física de la percusión. En la siguiente parte, vamos a sumergirnos en la anatomía de este depredador y entender por qué su mordida, aunque rara vez mencionada, es una de las más formidables de la costa. Y cómo su estructura social es mucho más oscura de lo que los documentales tradicionales se atreven a mostrar. Para entender la genialidad de la nutria marina, primero debemos comprender su mayor vulnerabilidad. A diferencia de otros mamíferos marinos que dependen de una gruesa capa de grasa para aislarse, la nutria es, esencialmente, una caldera biológica que funciona al límite. Su metabolismo es entre 2 y 3 veces más rápido que el de un mamífero terrestre de su tamaño. Imaginen que su corazón late con la urgencia de quien corre un maratón perpetuo solo para mantener la temperatura corporal. No es solo que coman mucho, es que si no lo hacen, se apagan. Por eso, cada inmersión es una apuesta de alta precisión. Pueden sumergirse hasta 100 metros de profundidad, aunque lo habitual es que busquen su alimento en los primeros 20 o 30 metros, aguantando la respiración durante unos 5 minutos que, bajo la presión del agua fría, parecen una eternidad. Primer plano de una nutria marina bajo el agua, descendiendo verticalmente a través de un bosque de sargazo, sus extremidades traseras, transformadas en aletas, se mueven con potencia, mientras el resto del cuerpo se mantiene aerodinámico. Miren este dato anatómico que suele pasar desapercibido. La nutria marina posee una especie de bolsillo de piel suelta debajo de cada pata delantera. No es una metáfora. Es un pliegue cutáneo que funciona como una caja de herramientas integrada. Cuando la nutria encuentra una piedra ideal en el fondo marino y simultáneamente captura una presa difícil como un abulón o una almeja pesada, guarda la piedra en este pliegue para nadar con las manos libres hacia la superficie. Esta capacidad de inventariar objetos es un salto cognitivo masivo. Los investigadores estiman que esta adaptación es lo que permitió a la especie diversificar su dieta. Si no puedes romper la armadura de tu presa con los dientes, usa la física. La piedra actúa como un yunque. La nutria se coloca en flotación dorsal, apoya el mineral sobre su pecho y golpea la concha con una frecuencia de hasta 3 impactos por segundo. La precisión es quirúrgica. Una nutria marina flotando de espaldas, golpeando con violencia pero control una almeja contra una roca plana que descansa sobre su abdomen. El agua salpica rítmicamente con cada impacto. Hablemos de su mordida. Aunque la herramienta es su firma, su mandíbula no es un detalle menor. La estructura de su cráneo está diseñada para la trituración. Sus molares son anchos y planos, especializados en pulverizar exoesqueletos de erizos y caparazones de cangrejos. Mientras que un lobo confía en el corte y el desgarre, la nutria confía en la presión de aplastamiento. Se estima que su fuerza de mordida es proporcionalmente una de las más altas entre los mustélidos, superando con creces la necesidad teórica si no fuera por la dureza extrema de su dieta. Sus sentidos también están adaptados a este doble mundo. Sus ojos tienen un cristalino capaz de cambiar de forma drásticamente para enfocar tanto bajo el agua como en el aire. Una proeza óptica que pocos animales comparten. Y sus vibrisas, esos bigotes rígidos, son radares de alta sensibilidad, capaces de detectar el más mínimo movimiento de un caracol oculto en la arena turbia, macro de la cara de una nutria emergiendo del agua. Las gotas de agua resbalan por sus bigotes plateados y sus ojos oscuros muestran una pupila que se contrae instantáneamente ante la luz del sol. Evolutivamente, la nutria marina es una recién llegada al océano. Pertenece a la familia de los mustélidos, lo que significa que sus parientes más cercanos son los tejones, los armiños y el feroz tejón de miel. Esa herencia se nota en su temperamento. A pesar de las imágenes virales de ternura, su estructura social es pragmática y a menudo ruda. Se agrupan en lo que los biólogos llaman balsas o rafts, grupos segregados por sexo que pueden contener desde 10 hasta 1000 individuos. Los machos son territoriales y no hay nada de tierno en su proceso de apareamiento. Es una interacción violenta,
donde el macho muerde con frecuencia el hocico de la hembra para sujetarla bajo el agua, dejándole cicatrices permanentes que los científicos usan para identificar individuos. Es una vida de contrastes, la inteligencia de una especie que usa herramientas frente a la brutalidad instintiva de un carnívoro que no puede permitirse el lujo de la cortesía. Una gran balsa de nutrias marinas flotando juntas en aguas tranquilas, con los ejemplares envueltos en tiras de sargazo, para evitar que la corriente los arrastre hacia mar abierto durante el descanso. Imaginen la coordinación necesaria para mantener este equilibrio. Cada aspecto de su anatomía, desde el pelaje hidrófugo que atrapa burbujas de aire hasta sus riñones sobredimensionados capaces de procesar el agua salada, está enfocado en una sola misión: alimentar el fuego metabólico. No son mascotas marinas, son máquinas de procesamiento de energía que han aprendido a usar el entorno mineral como una extensión de su propio cuerpo. En el siguiente bloque veremos cómo esta eficiencia las convierte en las guardianas de todo un ecosistema y por qué. Sin ellas, las costas que conocemos desaparecerían bajo un ejército de sombras espinosas. La nutria marina no es solo un habitante del océano, es su arquitecta más disciplinada. En ecología, existe un término para definir a los seres cuya sola presencia determina la supervivencia de cientos de otras especies clave o ingenieros ecosistémicos. Miren este dato: sin la nutria, los majestuosos bosques de sargazo que protegen nuestras costas desaparecerían en cuestión de meses. Estos bosques submarinos son los pulmones del Pacífico, pero tienen un enemigo silencioso y voraz: el erizo de mar. El erizo no tiene depredadores naturales con la eficiencia de la nutria. Si ellas no están, los erizos se multiplican sin control, devorando las raíces del sargazo hasta convertir un paraíso de biodiversidad en un desierto biológico conocido como páramo de erizos. Vista submarina de un bosque de sargazo denso y vibrante, con rayos de luz atravesando las frondas gigantes y cardúmenes de peces pequeños, refugiándose entre las hojas. La nutria utiliza su herramienta, esa piedra que guarda con celo, para romper la fortaleza espinosa de los erizos más grandes. Al hacerlo, mantiene la población de herbívoros bajo control. Estudios recientes realizados en estaciones de campo en California y Alaska sugieren que las áreas con poblaciones saludables de nutrias marinas pueden secuestrar hasta 12 veces más dióxido de carbono que aquellas donde han sido extirpadas. El mecanismo es simple. Más nutrias significan más sargazo, y más sargazo significa más absorción de carbono de la atmósfera. No estamos solo ante un animal habilidoso, sino ante un aliado crítico en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esta importancia ecológica choca frontalmente con la percepción que hemos construido de ellas a través de las pantallas. Un plano de un páramo de erizos, un fondo marino desolado, cubierto de miles de esferas espinosas de color púrpura, sin rastro de vegetación ni de vida compleja. Debemos desmontar un mito que las redes sociales han petrificado. Han visto 1000 veces ese video de dos nutrias tomadas de la mano mientras flotan. La narrativa digital dice que es un gesto de amor romántico. La biología, mucho más pragmática, nos dice otra cosa. Es una maniobra de anclaje. En zonas donde el sargazo es escaso, las nutrias se sujetan unas a otras o se envuelven en algas para evitar que las corrientes oceánicas las arrastren hacia mar abierto mientras duermen. Es un protocolo de seguridad, no una muestra de afecto. De hecho, los científicos que trabajan en el campo advierten constantemente: la nutria marina es un depredador salvaje, impredecible y, en ocasiones, agresivo. Imaginen a un animal con la fuerza necesaria para pulverizar conchas de moluscos, enfrentándose a un kayakista que invade su espacio personal. Sus mordeduras pueden causar infecciones graves y daños estructurales en los tejidos humanos. Un investigador en la proa de una pequeña embarcación científica, utilizando un telescopio de alta potencia para observar una balsa de nutrias a la distancia, tomando notas en un cuaderno resistente al agua. El conflicto con los humanos no se limita a encuentros accidentales. Existe una tensión histórica y económica con la industria pesquera. Las nutrias compiten directamente por recursos de alto valor comercial: abulones, cangrejos y erizos rojos.
En algunas regiones de Alaska y el noroeste del Pacífico, el regreso de la nutria ha sido visto como una amenaza por las comunidades que dependen de estas capturas. Las fuentes discrepan sobre el impacto exacto, mientras algunos censos muestran una disminución en la disponibilidad de marisco. Otros estudios apuntan a que la salud general del ecosistema que las nutrias fomentan termina beneficiando a otras pesquerías a largo plazo. Es un equilibrio delicado que no admite respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Una nutria marina joven jugando con un trozo de red de pesca abandonada o un desecho plástico en la superficie, evidenciando la intrusión humana en su hábitat cotidiano. Miren esta paradoja. El animal que casi extinguimos por su piel es hoy el mismo que necesitamos para salvar nuestras costas. Los censos actuales muestran una recuperación lenta pero constante, aunque siguen siendo vulnerables a enfermedades transmitidas por animales domésticos, como la toxoplasmosis que llega al mar a través de los desagües urbanos. Y por supuesto, a la amenaza constante de los vertidos de petróleo. Un solo derrame puede aniquilar a toda una balsa en horas, ya que el crudo apelmaza su pelaje, eliminando la capa de aire aislante y condenándolas a una hipotermia fulminante. La supervivencia de la nutria es, en última instancia, una prueba de nuestra capacidad para coexistir con un ingeniero que no reconoce fronteras ni leyes humanas, solo la física del golpe y la necesidad de comer para no apagarse. Miren este contraste. En la pantalla de su teléfono, la nutria marina es un meme de felicidad y pelaje esponjoso. En la realidad de la cámara trampa, es un carnívoro de élite con una agresividad territorial que recordaría a sus primos, los glotones o los tejones meleros. Existe una escala de amenaza que a menudo ignoramos por culpa de su apariencia. Una nutria marina macho puede pesar hasta 45 kilogramos, lo mismo que un perro de raza grande, pero con una agilidad hidrodinámica y una fuerza de agarre que no tiene comparación en la zona intermareal. No son mascotas, no son dóciles. Son animales que viven en un estado de tensión metabólica tan alto que cualquier interrupción en su rutina de alimentación puede ser fatal. Primer plano de una nutria marina abriendo la boca para bostezar, revelando una dentadura poderosa y molares anchos diseñados para triturar hueso y caparazón. Sus encías son oscuras y sus colmillos están ligeramente desgastados por el uso. Hablemos de inteligencia comparada. El uso de herramientas es el club más exclusivo de la naturaleza. Los chimpancés usan palos para extraer termitas. Los cuervos de Nueva Caledonia fabrican ganchos con ramas. Algunos delfines en Australia se colocan esponjas marinas en el hocico para protegerse mientras buscan comida en fondos rocosos. Pero la nutria marina es la única que domina la percusión submarina. A diferencia del delfín, que usa la herramienta como un escudo pasivo, la nutria entiende la física del impacto. Los investigadores estiman que esta habilidad no es puramente instintiva, sino que requiere una transmisión cultural compleja de madres a crías. Es una tradición tecnológica que ocurre bajo el agua, un entorno donde la resistencia del fluido reduce la velocidad de los golpes, obligando al animal a calcular la fuerza necesaria con una precisión milimétrica, un plano comparativo visual. A un lado, un chimpancé en la selva usando una rama, al otro. Una nutria bajo el agua seleccionando cuidadosamente una piedra plana entre cientos de cantos rodados. Es común que el público confunda a la nutria marina, Enhydra lutris, con la nutria de río, Lontra canadensis. El equívoco no es menor. La nutria de río es mucho más pequeña, ágil en tierra, nada boca abajo y tiene una cola larga y musculosa que usa como timón. La nutria marina es un gigante azulado, pasa casi toda su vida en el agua, flota de espaldas y sus patas traseras están completamente transformadas en aletas planas. Mientras que la nutria de río es un visitante del agua, la nutria marina es su prisionera voluntaria. Esta distinción es vital. Si ven una nutria caminando con facilidad por un sendero forestal, no es una nutria marina. Si intentan acercarse a una nutria marina varada en la playa, pensando que es un animal herido que necesita un abrazo, están ante uno de los animales con la mordida más infecciosa y potente de la costa, una nutria de río, corriendo ágilmente sobre un tronco caído en un entorno de agua dulce.
contrastada inmediatamente con una nutria marina moviéndose de forma torpe y pesada sobre unas rocas cubiertas de algas en la costa oceánica. Hablemos de la muerte en el ápice. A pesar de sus herramientas y su ferocidad, la nutria tiene enemigos que no puede vencer con una piedra. El gran tiburón blanco es su mayor amenaza natural en las costas de California. Sin embargo, hay un giro macabro en esta interacción. Las fuentes discrepan sobre si el tiburón realmente caza a la nutria para alimentarse. La mayoría de los cadáveres de nutrias encontrados con marcas de tiburón están intactos. El tiburón muerde, se da cuenta de que el animal no tiene la capa de grasa de una foca, y lo escupe. Pero para la nutria, esa mordida exploratoria es una sentencia de muerte inmediata. Sin grasa, la rotura de su piel y la entrada de agua fría en sus tejidos destruyen su equilibrio térmico. Es una víctima de la curiosidad letal del depredador más grande del océano, una sombra masiva de un tiburón blanco deslizándose por debajo de una balsa de nutrias que descansan en la superficie. El contraste entre la vulnerabilidad del pequeño mamífero y la masa del pez es absoluto. Pero quizás la amenaza más insidiosa no sea un diente, sino un parásito invisible. El Toxoplasma gondii. Este parásito llega al océano a través de las heces de gatos domésticos, que viajan por el sistema de alcantarillado. Las nutrias, al filtrar el agua o comer moluscos que han concentrado el parásito, sufren inflamaciones cerebrales devastadoras. Imaginen a un animal cuya supervivencia depende de la coordinación para usar herramientas, perdiendo el control de sus manos. Es una tragedia biológica que conecta nuestras alas de estar con las profundidades del Pacífico. La escala de esta amenaza es tal que, en algunas colonias, los investigadores estiman que las enfermedades infecciosas superan a la depredación como causa principal de mortalidad. La nutria marina está atrapada entre un pasado donde casi la borramos del mapa y un presente donde nuestros desechos microscópicos son sus nuevos verdugos. Llegados a este punto debemos hablar de nosotros, de nuestra presencia en su mundo y de la delgada línea que separa la admiración de la intrusión letal. Si alguna vez tienen la fortuna de encontrarse en una costa habitada por estos ingenieros, miren este dato. El respeto no se mide en intenciones, sino en metros. La ética de observación de la nutria marina es, literalmente, una cuestión de vida o muerte metabólica. Cada vez que un kayakista, un surfista o un turista con un teléfono se acerca demasiado para conseguir la toma perfecta, está rompiendo un equilibrio de energía frágil. Si la nutria deja de descansar o de alimentarse para vigilarlos a ustedes, o peor aún, si se ve obligada a sumergirse por miedo, está quemando calorías que no puede permitirse perder. En el mundo de la nutria, una interrupción de 10 minutos puede significar la diferencia entre sobrevivir a la noche o sucumbir al frío del Pacífico. Un plano desde un dron a gran altura que muestra a un grupo de nutrias descansando en el sargazo. Mientras una pequeña embarcación se mantiene a una distancia prudencial, casi imperceptible, respetando el límite de los 50 metros. La regla de oro es sencilla. Si el animal cambia su comportamiento por su presencia, usted está demasiado cerca. Si la nutria deja de acicalarse, levanta la cabeza para mirarlo fijamente o comienza a nadar lejos, usted ya ha invadido su espacio vital. Mantener una distancia de al menos 50 metros, el equivalente a 5 autobuses en fila, es el protocolo estándar de los biólogos de campo. No es un capricho burocrático, es una medida de seguridad biológica. Recuerden que este animal no tiene reservas de grasa. Su pelaje es su única protección, y el estrés altera la producción de aceites naturales que mantienen ese pelaje impermeable. Una nutria estresada es una nutria que pierde su capacidad de flotar y de mantenerse caliente. Primer plano de una nutria marina realizando un mantenimiento exhaustivo de su pelaje. Utiliza sus patas para soplar aire entre las fibras y distribuir los aceites, con una concentración total que ignora el entorno. En cuanto a la conservación, no busquen sermones ni sentimentalismos baratos. La realidad es puramente estructural. La recuperación de la nutria marina no es un favor que les hacemos a ellas por ser tiernas, es un seguro de vida para la biodiversidad global.
Proteger su hábitat es proteger el sargazo, y proteger el sargazo es garantizar que miles de especies de peces comerciales tengan un criadero donde crecer. Sin embargo, no podemos ignorar que la reintroducción de estos depredadores en zonas donde habían desaparecido genera roces con las comunidades humanas locales. La honestidad científica nos obliga a reconocer que su regreso cambia las reglas del juego económico para el marisqueo tradicional. La solución no es elegir entre humanos o nutrias, sino entender que un océano sin su ingeniero principal es un océano condenado al colapso sistémico, un plano amplio de una puesta de sol sobre el Océano Pacífico, con el perfil de una balsa de nutrias recortado contra el resplandor anaranjado del agua, transmitiendo una sensación de permanencia y resistencia. Hemos comprimido millones de años de evolución y décadas de estudios etológicos en apenas unos minutos. La nutria marina es un recordatorio constante de que la inteligencia no es un rasgo exclusivo de la tierra firme. Es un animal que ha aprendido a hackear las leyes de la termodinámica usando piedras como herramientas y el sargazo como ancla. Su existencia nos obliga a mirar el mar no solo como un recurso, sino como un laboratorio de soluciones cognitivas asombrosas. Es un carnívoro feroz, un arquitecto climático y un superviviente nato que regresó del borde de la nada, para recordarnos que la naturaleza siempre tiene un plan, siempre que le dejemos el espacio necesario para ejecutarlo. Último bit visual. Una nutria marina flotando solitaria en el centro del encuadre, mirando directamente a la lente con una expresión neutral antes de sumergirse suavemente, dejando tras de sí solo un círculo de ondas en el agua tranquila. Es imposible cubrir cada matiz de este fascinante mustélido en tan poco tiempo, pero espero que la próxima vez que vean un video viral de una nutria, vean más allá del pelaje y reconozcan al depredador de élite que realmente es. ¿Creen que el uso de herramientas en la nutria es un callejón sin salida evolutivo o el inicio de algo mucho más complejo en el futuro del océano? Me gustaría leer lo que piensan al respecto en los comentarios. Respeten la vida salvaje, mantengan la distancia y nos vemos en el próximo análisis de la frontera entre el instinto y la ciencia.